El siguiente programa es apto para todo público. Canal C. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol. Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el Canal C el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy pero muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles como de costumbre en este subprograma Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y en la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho constitucional y por supuesto el más anhelado de todos los derechos, como lo es el de la salud. 331-2265, 331-2265, nuestras líneas de participación que desde este instante están habilitadas para que usted nos llame, nos cuente cuál es su caso y nosotros vamos a resolverle allí, en vivo y en directo, para que usted no vea la necesidad de acercarse a la oficina del abogado a consultarle. Aquí, en vivo y en directo, le damos respuesta especializada a sus preguntas. Bienvenidos todas y todas, y hoy queremos agotar un tema que es el relacionado con el régimen de transición, porque sencillamente algunas personas ya han escuchado que se avecina cada día más lo que es la famosa reforma pensional. Muchos de nuestros televidentes nos llaman, nos dicen: ¿será que yo me puedo pensionar como está hoy establecido en la ley? Es decir, los que están vinculados a Colpensiones, en su caso de hombres, pueden pensionarse todavía a los 62 si hay una reforma pensional, o en el caso de las mujeres pueden pensionarse a los 57 años, en ambos casos adicionarle otro requisito que es el de 1.300 semanas. Muchos se preguntan, nosotros les decimos hay que entrar a tener calma frente a este tema, porque si bien es cierto, se avecina una reforma pensional, no podemos reconocer que casi siempre las leyes traen incitas una transición o una especie de protección para aquellas personas que ya están al portas, están allí cerca de alcanzar el derecho. Por eso no deben entrar en pánico y esperar a ver qué es lo que se trae el gobierno, qué es lo que se trae en los fondos de pensiones en materia pensional o de reforma pensional. Aquí en este mismo espacio hemos tenido la oportunidad de hablar de lo que es el régimen de transición. Iniciamos diciendo que el régimen de transición es una especie de protección que la ley nueva le brinda a las personas que venían vinculadas al sistema antes de que entre en vigencia la nueva disposición que por lo general, casi siempre, por no decir siempre, endurece los requisitos que se requieren para poder acceder al derecho a la pensión. En ese orden entonces,
nosotros hacemos una especie de síntesis de cómo funciona el régimen de transición hasta hoy, o cómo funcionó la transición, digamos, más reciente, que fue la que se estableció a partir del 1 de abril del año 1994. Hacemos un paréntesis diciendo que antes del 1 de abril del año de 1994, esto es, antes de que entrara en vigencia la Ley 100, que entró a universalizar más el acceso a la modalidad de pensionarse, existían otras disposiciones, y esas disposiciones había una diferenciación entre si la persona era un trabajador del sector público o si era del sector privado. Dijimos que aquellas personas que estaban vinculadas a las empresas de carácter privado, pues se pensionaban con el decreto 758 del año de 1990. Este decreto aprobó, por supuesto, el acuerdo 049 del año de 1990, acuerdo con el cual el Seguro Social fijó las bases para que las personas trabajadoras o cotizantes a este régimen de pensiones pudieran alcanzar una prestación, bien por vejez, bien por invalidez o bien por sobrevivencia, que eran los tres tipos de pensiones que tradicionalmente han existido en un sistema jurídico como el nuestro. Sin embargo, cuando se aprueba este decreto, pues hombre, todo el mundo aspiraba que podía pensionarse a través del mismo. ¿Por qué razón? Porque el decreto 758 del año de 1990, con el cual se aprobó el acuerdo 049, establecía en su artículo 12 que las personas podían pensionarse por vejez, esto es, aquellas que estaban vinculadas al Seguro Social, aquellas personas, repito, que trabajaban para una empresa privada. Ese artículo decía que podían pensionarse con 500 semanas y estas 500 semanas debían cotizarlas, sea el hombre o la mujer, dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima, para que usted tome papel y lápiz y pueda interpretarlo mejor. Una persona que antes de la Ley 100 estaba vinculado al Seguro Social, si era hombre, bastaba con cotizar 500 semanas si las depositaba o las aportaba entre los 40 y los 60 años. Con solo 500 semanas, esa persona podía obtener reconocimiento de la pensión. Además, el otro requisito, por supuesto, en su condición de hombre, que era tener 60 años de edad. Pero si era mujer, además de esas 500 semanas, que ya no las debía cotizar entre los 40 y los 60, en su condición de mujer, las debía cotizar entre los 35 y los 55. Repito, de entre los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima para pensionarse. Como la edad mínima para los hombres era de 60, y la edad mínima para las mujeres obtener la pensión de vejez era los 55 con el decreto 758, entonces por eso decía con 500 semanas. ¿Qué buscaba esta disposición? Privilegiar un poco a aquellas personas que por alguna circunstancia habían llegado tarde al sistema, por eso le exigían únicamente 500 semanas dentro de los últimos 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima. Y por supuesto, el requisito que hemos estado citando. Pero si la persona se vinculaba al sistema pensional desde temprana edad, llámese 15, 18, 16, 20 años, en este caso a esa persona le exigían la misma edad, 55 para las mujeres, 60 años para los hombres, pero adicionalmente le decían que podía pensionarse con 1000 semanas durante toda la vida laboral. 1000 semanas durante toda la vida laboral.
En el primer caso, con 500 semanas, únicamente se tenían en cuenta para pensionarse con esas 50, con esas 500 semanas, las que cotizaba de los 35 hacia adelante, la mujer, o de los 40 hacia adelante, el hombre. Esto no significa que si la persona tenía cotizaciones antes de esa edad, esas semanas no fueran a aumentarle el IBL. Por supuesto que lo aumentaban. Ese era el espíritu del legislador, que no era un legislador que en esa época buscara desproteger al trabajador afiliado. Antes, por el contrario, lo que se buscaba era brindarle una mayor y mejor oportunidad de pensionarse con menos requisitos, tanto en edad como en semanas. Pero ahí no terminaba todo para estas personas. Además de eso, las personas que estaban vinculadas al Seguro Social antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 del 93, es decir, 1 de abril del 94. Siempre decimos Ley 100 del 93, pero recordemos que entró en vigencia el 1 de abril del año de 1994. Además, esas personas tenían otros beneficios. Algunos, como el hecho de pensionarse, implicaba poder alcanzar una pensión del 90% sobre el índice básico de cotización. Hasta allí podían llegar, obtener hasta un 90% de IBL o índice básico de liquidación, el cual se extraía del IBC, índice básico de cotización. Para usted que está en su casa y de pronto no le queda fácil entender esta sigla, le explico con un ejemplo pedagógico. Si usted era una persona que ganaba 1.000.000 de pesos, entonces cotizaba, ojo, 1.250 semanas y a usted le daban un IBL del 90% por 1.250 semanas. Aquí en este caso, el IBL arrancaba con un 45%, bien para pensión de invalidez, bien para pensión de vejez. Arrancaba con un 45%. Y ese 45% se lo daban únicamente a las personas que tenían 500 semanas cotizadas. El que lograba cotizar 500 semanas ya tenía un 45%. Pero la misma norma establecía que bajo ninguna circunstancia la pensión, a pesar de reconocerla sobre el 45% de lo que usted devengaba o aportaba, podía ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. De esta manera, entonces, ¿qué hacían las personas? Si cumplía con las 500 semanas, podía seguir aportando, y la norma decía que por cada 50 semanas adicionales a las primeras 500 semanas le iban a reconocer un 3%. De esta forma, usted tenía un 45% con 500 semanas. Luego, si tenía 550 semanas, ya le reconocían un 48%. Si tenía usted 600 semanas, era un 51%. Y de esta forma, sucesivamente, iba aumentando en un porcentaje de 3% el IBL. Arrancaba con 45 y tenía un tope máximo del 90%. Oscilaba, repito, entre el 45 y el 90%. Esto era pues la pensión normal a la cual podían acceder los vinculados al Seguro Social antes del 1 de abril del año de 1990. No obstante, además de ese IBL, casi igual al porcentaje con el que usted cotizaba, las personas que se pensionaban con el Seguro Social tenían derecho, conforme al artículo 21 y 22 del citado decreto 758 del año de 1990, a que les reconocieran un incremento pensional. Ojo, artículo 21, decreto 758 del año de 1990. Entonces decía que si usted era pensionado, bien por invalidez o bien por vejez del Instituto de los Seguros Sociales, entonces a usted le iban a reconocer un 14% sobre la pensión mínima
Explico esta parte de mínima. Si su pensión era de 5 millones de pesos, no le reconocían un incremento pensional del 14 sobre esos 5 millones de pesos, sino sobre la base de la pensión mínima, es decir, con base en el salario mínimo. Se excluía de ese aumento del 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente, todo aquel valor que se diera el salario mínimo de la época en que usted había estructurado los requisitos para obtener la pensión. De esta forma, entonces, a ese 90% que usted tenía, le iban a sumar un 14%. Ya usted figuraba con 104% de IBL. Pero había más. Y había más, ¿por qué? Porque además le decían a la persona que si tenía hijos en edad escolar, a usted le iban a reconocer un incremento del 7% por cada hijo. Le recordamos a nuestro televidente, terminamos esta exposición y ya vamos a recepcionar llamadas, porque estamos hoy con otra metodología que las personas nos permitan complementar el tema para no dejarlo allí a medias y poder concluir la idea del tema que estamos desarrollando. Entonces decíamos, había lugar a que la pensión con el decreto 758 pudiera llegar al 90% con 1.250 semanas. Pero adicionalmente, la persona que tenía cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo, es decir, que la pareja del pensionado no trabajara ni produjera ningún tipo de rentabilidad, se había dedicado a otro trabajo que también es muy arduo, el de la casa. Entonces, por ese solo hecho de que su pareja no fuera pensionado, ni trabajador, ni tuviera algún tipo de ingresos, le iban a reconocer adicionalmente a ese 90%, le iban a reconocer, repito, un 14% por cónyuge, compañera o compañero permanente a cargo. Ese 90 más el 14 ya tenía usted 104% de IBL. Pero había más, porque a esa persona que se pensionaba, si además de la compañera, compañero permanente, tenía hijos en edad escolar, entonces le reconocían un 7% por cada uno de los hijos en edad escolar. Hacemos la suma y la norma decía que se lo reconocían hasta por 4 hijos, dice la norma, porque el decreto 758 aún está vigente en ciertos apartes. Esto es entonces transición que vamos a llegar. ¿Por qué hablamos de la transición y por qué tanta gente se pregunta si se hace un cambio en el sistema pensional colombiano? Entonces, hasta ahí tenemos ya 104 por un lado, pensión máxima 90%, 14% adicional por cónyuge, compañera, compañero permanente. Y si tenía 4 hijos en edad escolar, por cada uno le iban a reconocer un 7%, que multiplicado por 4 nos da 28, más el 104 que ya tenía acumulado por la pensión máxima del 90, más el 14 de la cónyuge, compañera o compañero permanente, equivalía a un total de un 132% sobre la base de del salario que devengaba en ese momento, o de la pensión mínima, para que hablemos más claro. Entonces, era maravilloso quererse pensionar con el decreto 758 porque brindaba la oportunidad de que las personas tuvieran un 132% más sobre la pensión mínima frente a lo que estaba devengando o frente al salario mínimo, para que nos quede un poquito más claro esta parte. Vamos a hacer entonces un paréntesis y recepcionamos una llamada y continuamos explicando este tema del régimen de transición que tanto trasnocho genera en muchos, porque se está anunciando que se viene una reforma pensional. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo le fue en sus vacaciones? Muy bien, gracias, mi señora. Aquí estamos nuevamente para interactuar con nuestros televidentes. Ah, bueno, doctor. De todas maneras, me alegro que le haya ido bien y pues que siempre lo tengamos ahí, porque para la opinión pública nos hace mucha falta. Doctor, de la Comuna 13. Sí, señora. Le habla María. Doña María, ¿nos recuerda, por favor? Armijo, María. Doña María Armijo. Sí, señor. Perfecto, doña María Armijo, Comuna 13. Doctor. Doctor, yo quiero saber unas preguntitas. Respeto
no sé si usted ha escuchado, ¿no?, a lo que le voy a preguntar. Sí, señora. Que se dice que los pensionados pagábamos el 12% en salud. Y la otra es que también a nosotros los pensionados nunca nos pagan, digamos, mes cumplido, sino que toda la vida el Estado nos ha pagado atrasado. Por decir, la mesada de enero no la recibo sino en febrero, algo así. Bueno, entonces, pero no he podido darme cuenta bien si es cierto lo que se ha dicho pues en algunos noticieros, que nosotros los pensionados se nos ha rebajado del 12% al 8% en salud. No sé qué es de cierto. Perfecto. Vamos a explicarle entonces a doña María Armijo, la líder de la Comuna 13, que nos consulta este tema en torno a la reducción del aporte a salud por parte de los pensionados. Entonces hacemos ese paréntesis frente a lo que estábamos anunciando del régimen de transición y vamos a hablar un poco del tema acerca de la reducción del aporte de los pensionados al sistema de salud. Puede colgarnos la línea doña María Teresa Armijo, y vamos a explicarle ya a usted y a nuestros televidentes qué sucede al respecto. ¿Tenemos más televidente en línea? Bueno, entonces vamos a explicarle este tema que doña María Teresa Armijo nos pone a consideración para que desarrollemos, y es lo que se aprobó precisamente el pasado mes de diciembre, la famosa ley de financiamiento que todos ustedes recuerdan. Meses atrás la Corte Constitucional la había tumbado por vicio de procedimiento, la había tumbado, es decir, la había prácticamente declarado inexequible, y fue presentada con mensajes de urgencia al Congreso de la República. Y mientras todos estábamos de feria y en demás actividades decembrinas, como es costumbre, se presentó nuevamente esta disposición. Y uno de sus ganchos para que pudiera aprobarse la cantidad de cosas, digamos, indeseables que puede contener esa norma, fue cumplir en parte el sueño de muchos pensionados que le redujeran el aporte a salud, que tanto lo habían clamado, porque esto tiene su historia. Aquí precisamente hemos hecho énfasis de que nos parece injusto que los pensionados sigan pagando un 12%. Sin embargo, recordemos que en el año 2014, en el gobierno del señor Santos, allí en ese gobierno, Juan Manuel Santos se propuso a los pensionados de Colombia que si aprobaban la reelección de Juan Manuel Santos 2014-2018, él se comprometió a que reduciría de un 12 a un 4% el aporte de los pensionados al sistema de salud. Iba a ser esa reducción. Sin embargo, presentó el proyecto al interior del Congreso de la República y dijimos, sucedió lo insólito, es decir, que el Congreso de la República aprobara la reducción de ese aporte del 12% a salud por parte de los pensionados a un 4%. Sucedió lo insólito, el Congreso lo aprobó. Pero lo más extraño es que el propio presidente del momento, que había puesto a consideración el proyecto, no lo firmó y se quedó allí engavetado. Al final llegó el siguiente gobierno, el que entró en el año 2018, y acabó con ese proyecto. Entonces la única forma de poder lograrlo fue ahorita en diciembre, en parte digo, poder lograrlo en diciembre, con la famosa ley de financiamiento, en la cual se pusieron muchos puntos nocivos, pero también algunos atractivos, o uno atractivo diría yo, y es el que tiene que ver con la reducción del aporte al sistema de salud. ¿En qué consiste entonces la reducción de los aportes al sistema de salud por parte de los pensionados? Ojo, solamente aquellas personas que devenguen hasta un salario mínimo legal mensual vigente van a obtener inicialmente una reducción del 4%, es decir, pasan del 12 al 8% durante este año que se está iniciando. Y en 2 años ya no va a ser del 8, sino que va a ser
del 4%, es decir, hay una disminución gradual. Pero como este no es el programa para hablar de ese tema, se lo ampliaremos en una siguiente oportunidad, porque la idea es hacer algunos cambios en los programas que estamos subiendo allí a las redes sociales, pero el programa de hoy se llama régimen de transición. Pero para culminarle a doña María Armijo, le recordamos entonces, ella nos decía, es que a los pensionados nos están pagando atrasados. Sí, puede ser cierto. No es que les paguen atrasados, doña María Armijo. Lo que pasa es que siempre el salario, el salario se paga es después de que se cumple el periodo laborado. Si usted trabaja por días, por semanas, por meses, a usted nunca le pagan iniciando a trabajar. Es cuando ya cumplió uno de estos periodos, uno de estos ciclos. Si usted pactó un día de trabajo, es posible que le paguen a usted con antelación ese día. Pero lo general, lo tradicional es que usted termina su día de trabajo y allí le están pagando. Usted termina su semana de trabajo y le pagan semanal. O si es quincenal, no le pagan el primero, sino que le pagan el 15, cuando ya usted trabajó esos primeros 15 días. O si es mensual y en ese orden. Esto lo trasladamos a los pensionados y nos damos cuenta, por supuesto, no es que le estén pagando tarde. Lo que pasa es que si le van a pagar el mes de diciembre, doña María Armijo, no le van a pagar el 31 de diciembre propiamente. Ese 31 de diciembre se cumple su ciclo, su mes, su mesada, y a usted le están pagando los primeros días de enero. A los trabajadores cumplen su ciclo de semanas, de quincena o de mes y le pagan después de eso, no antes. Para que no se diga que de pronto le están pagando atrasados, no, le están pagando mes vencido, quincena vencida o día vencido, según la modalidad en que le paguen a la persona. Esto es pues un paréntesis que hacemos aquí para responderle a doña María Armijo, que antemano le agradecemos que se comunique con nosotros. Ya habrá un programa que vamos a dedicar únicamente a hablar en torno a esta reducción, porque no solamente fue para quienes devengan el salario mínimo, sino que vino de manera gradual hasta 2 salarios, cuánto se le disminuye, o quienes devengan más de 2 salarios, hasta cuánto va a ser la disminución. La claridad sí es que no todos los pensionados tienen derecho a que les reduzcan el aporte al sistema de salud. Depende lo que la persona devengue. Esto para continuar con el tema que estamos tocando en el día de hoy, que es el régimen de transición. En esas condiciones entonces hablamos nosotros de que no solamente los que se pensionaban antes de la ley 100 tenían el derecho al incremento por cónyuge, al incremento por hijos, y decíamos que este incremento o IBL ascendía hasta un 132 o podía ascender, porque si la persona era pensionado y no tenía cónyuge, compañera o compañero permanente, ni tenía hijos a cargo, pues sencillamente no le reconocían el incremento del 14 ni el del 7% por cada hijo. Pero si tenía sus 1.250 semanas, tenía derecho a que el monto de la pensión fuera liquidado sobre la base de 1.250 semanas en un porcentaje del 90% sobre lo que venía devengando. Ojo, sobre lo que venía devengando como salario. Esta era una de las prerrogativas, una de las ventajas que tenían las personas. Allí con el decreto 758, aplicable a los vinculados al Seguro Social. Sin embargo, había la posibilidad de que algunas empresas privadas por convención tuviesen unas condiciones más favorables para que se pudieran pensionar sus trabajadores. Es posible que algunas empresas de carácter privado pudieran decir, usted solamente trabaja 20 años aquí y con eso tiene la pensión. Esas pensiones que se denominaban de jubilación, ojo, no de vejez, porque siempre hemos hablado y hecho esa precisión, la pensión de jubilación no es lo mismo que la pensión de vejez en términos jurídicos. ¿Por qué razón? Porque la pensión de jubilación se la reconocían prácticamente a través de convención. A una persona que le reconocía la pensión a los 38 años no estaba viejo, por eso no se hablaba de pensión de vejez, sino una pensión de jubilación o una jubilación.
para ser más breve en la definición de esta prestación económica. Esto con los que tenían convenciones colectivas de trabajo con sus empleadores. De esta forma, pues, hicimos esa claridad en torno a los beneficios que tenían las personas antes de la Ley 100. Por el contrario, si hablamos nosotros de los trabajadores del sector estatal, aquí sí que habían diversos regímenes. Pero la última disposición que estaba vigente a 1 de abril del año 1994, cuando entra la Ley 100, era precisamente la Ley 33 del año 1985, de las últimas reformas que se le había hecho al sistema pensional de los trabajadores del Estado. Estas personas simplemente pedían dos requisitos. El uno, haber cumplido 55 años de edad, sea hombre o sea mujer, y haber laborado para el Estado de forma continua o discontinua 20 años. Ese era el requisito general para las personas que estaban vinculadas laboralmente con el Estado. Obtenían la pensión no por el Seguro Social, sino por cualquiera de las mismas entidades a la cual ellos estaban vinculados. En su caso, existía Cajanal, que albergaba o afiliaba a los trabajadores del Estado del orden nacional. Los trabajadores del Estado del orden departamental, municipal, regional o de entidades descentralizadas no iban a Cajanal. Esas personas los pensionaban las propias entidades. Es decir, si una persona estaba vinculado al municipio, al departamento o a una entidad descentralizada del Estado, esa propia entidad tenía la responsabilidad de reconocerle la pensión en sus diversas modalidades. Si usted trabajaba con el municipio de Medellín, si trabajaba con el municipio de Cali, de Cartagena, Barranquilla, cualquier ciudad, entonces usted tenía derecho a que esa entidad le reconociera directamente la pensión. No existían para ellos los fondos de pensiones, era la propia entidad. E igualmente sucedía con el servicio de salud. Esas entidades debían reconocer o crear sus propias IPS donde le garantizaban las prestaciones asistenciales a sus trabajadores. Esto significa que habían muchos fondos de pensiones o minifondos de pensiones. Imagínense ustedes un país como el nuestro con más de mil municipios, eran más de 1000 fondos de pensiones y a ellos le sumaban los departamentos y además se sumaban las entidades descentralizadas. Si usted trabajaba con la Universidad Distrital, con la Universidad de Antioquia, con la Universidad Nacional, con la Universidad del Valle, esas instituciones del Estado, ellas tenían el deber de reconocerle la pensión, no lo vinculaban a usted a un fondo de pensiones. Esto tenía, por supuesto, sus contratiempos, porque algunas veces esas entidades no tenían el músculo financiero o no tenían el presupuesto suficiente para pagarle ni siquiera a los trabajadores activos. Retardaban el pago era a los pensionados, a los cuales tenían que esperar. Y ahí había un vacío jurídico y había de cierta forma una actuación injusta con los pensionados de Colombia. ¿Qué pasó entonces? Cuando entra la Ley 100, dijimos, la Ley 100 lo que busca es, entre comillas, universalizar. Endurecer, por otro lado, los requisitos para que las personas pudieran acceder a la pensión de vejez. Endurecieron esos requisitos, porque ya la Ley 100 de entrada ya no dijo que se iban a pensionar con solo aportadas entre los 40 y los 60 años si era hombre, o 500 semanas aportadas entre los 35 y los 55 años si era mujer, o 1000 semanas en toda la vida laboral. No, ya no se iba a pensionar la gente con esas condiciones o con ese mínimo número de semanas aportadas. La Ley 100 de entrada dijo, dupliquemos el número mínimo de semanas, es decir, el mínimo con el cual usted se iba a pensionar con la Ley 100 eran 1000 semanas.
a diferencia de lo que establecía el decreto 758 del año de 1990 en su artículo 12, donde, repito, exigía solo 500 semanas en los últimos 20 años o 1000 semanas en toda la vida laboral. ¿Qué sucedió entonces al respecto? Esa modificación de la Ley 100 iba a generar una reacción entre todas las personas que estaban vinculadas al Seguro Social e incluso los que estaban también vinculados al Estado, porque los trabajadores del Estado también se les obligó que tenían que depositar los aportes de pensión en uno de los fondos o en uno de los regímenes, diríamos, bien en el Seguro Social, que se mantuvo y que posteriormente adquirió el nombre de Colpensiones, o bien en los fondos privados que todos conocen ustedes, que manejan el régimen de ahorro individual con solidaridad. Aquí ya hubo una gran diferenciación y se le trasladó la responsabilidad de reconocer pensión ¿a quiénes? A unos privados, para que manejaran las billonarias cifras de los aportes a pensión. Y digo billonarias cifras porque siempre se habla de billones. Si usted tiene una calculadora mala, no vaya a buscar hacer esos números allí, estas operaciones, porque no va a alcanzar, se le va a estallar la calculadora. Lo que manejan los fondos de pensiones de aporte de sus afiliados son cifras billonarias y no se pueden manejar en cualquier calculadora. Pregúntenle a sus ministros de Haciendas, que son los que saben a la perfección cómo manejar esas cifras. Entonces, ¿qué pasó cuando llega el 1 de abril del 94 y se endurecen los requisitos? Va a haber una reacción. Más de una persona va a decir, es que yo me vinculé al Seguro Social, por ejemplo, porque se exigían solamente 500 semanas mínimo en los últimos 20 años a los hombres o mujeres. Exigían 55 años si estaba en el sector público, o 55 años a las mujeres y 60 a los hombres si estaba en el sector del Estado, es decir, si estaba en el Seguro Social, que era una entidad del Estado. En ese orden, entonces, ¿cómo lograr que estas personas que ya venían vinculadas al sistema pudieran no perder ese beneficio de la ley anterior, porque se estaban evidentemente afectando con el decreto, con la ley 100? Se iban a afectar considerablemente, porque la ley 100 ya dijo, no se van a pensionar con 500 semanas, sino con un mínimo de 1000. La ley 100 ya dijo, el IBL no va a ser del 90%, sino del 85%. Y para que el IBL fuera del 85% con la ley 100, ya no eran 1250 semanas, sino 1400 semanas, entre otras cosas. Entonces, precisamente, el legislador optó por crear en el artículo 36 de la ley 100 lo que se conoce como el régimen de transición. Régimen de transición, artículo 36, ley 100. Y entonces dice el artículo 36 de la ley 100 de manera textual, que las personas que a 1 de abril si son hombres, que a 1 de abril si son mujeres, en el caso de los hombres tuvieran 40 años y en el caso de las mujeres tuvieran 35 años, ojo, 1 de abril del año 1994, si a 1 de abril tienen 35 años las mujeres, si a 1 de abril tienen 40 años los hombres, o siendo su edad inferior a 35 años, tuvieran aportados al sistema, ojo, 15 años, entonces esas personas estaban en el régimen de transición y podían pensionarse con la norma anterior, es decir, al momento de estructurar los requisitos debían cumplir con las condiciones del decreto 758 y no con las exigencias de la ley 100 del año 1993. Entonces nos parecía a nosotros, o nos pareció que era lo más justo, lo más apropiado con aquellas personas que venían vinculadas al sistema. Por eso hablamos de un régimen de transición.
que no es más que la conservación de los requisitos con que venían las personas vinculadas al sistema pensional frente a los requisitos que iba a exigir la nueva disposición, en este caso la Ley 100. Eso es lo que conocemos como régimen de transición. Lamentablemente, el ánimo, el apetito voraz de los fondos de pensiones, unido a esa poca transparencia, unido a esa turbiedad que manejan muchos políticos en Colombia, llegaron y les pareció que el régimen de transición no podía continuar, porque el régimen de transición en sus inicios, cuando se consagra en el artículo 36, tiene un periodo de vigencia indefinido. ¿Y por qué indefinido? Porque en ninguna parte se dijo que el régimen de transición terminaba en el 2010, en el 2014, en el 2020. Allí no se dijo. Bastaba simplemente con que usted, a 1 de abril, cumpliera los requisitos de tener 40 años si era hombre, cumpliera el requisito de tener 35 años si era mujer, o si era menor de 40 años hombres, o si era menor de 35 años mujeres, poder tener aportadas a ese momento 771 semanas que equivalen a 15 años de aportes al sistema. 15 años de aportes al sistema. Dan 771 semanas para esa época, no las 750 que mucha gente cree, porque esas se pidieron más adelante y vamos a explicar en qué evento. Entonces, señoras y señores, que aún puedan estar allí, dudamos poco que existan personas aún con la transición. Les explicamos esto del régimen de transición, la oportunidad que tenían las personas que venían vinculadas al sistema de poder pensionarse con la norma más favorable, esto es decreto 758 del año de 1990. ¿Pero qué sucedió? Dijimos, algún presidente de la época que tenía, digamos, su convenio con los gremios económicos, con todos aquellos que han manejado el sistema pensional desde el 1 de abril, lo primero que se le vino a la mente fue acabar con la transición. Y no solamente se acabó con la transición, sino que también se aprobaron una norma tóxica para muchos que venían vinculados al sistema. Y el primer gran error que se comete es con la ley 797 del año 2003, la ley 797 del 2003. Con esta norma se hizo una reforma estructural que puso en vilo, puso en riesgo la opción de pensionarse realmente en Colombia a muchas personas. Porque la ley 797 lo que hizo fue comenzar a endurecer los requisitos por encima de lo que ya había hecho la ley 100. Entonces se consideró y se engañó siempre a la sociedad diciéndole que el sistema pensional era inviable, que no era rentable para los administradores del sistema. Y con ese argumento falaz y mentiroso, algunos políticos y el presidente de la época arengaron, estimularon a los congresistas con algunos incentivos para que aprobaran la ley 797. Y nada más descarado que eso, porque los fondos privados únicamente llevaban funcionando escasos 8 años, 9 años, porque la norma se aprueba el 1 de abril del 94 y la norma que iba a modificar se aprueba en el año 2003, es decir, tenían 9 añitos más o menos de estar funcionando los fondos privados y ya les pareció que había que hacer una reforma para endurecer los requisitos porque no era rentable. Lo extraño es que durante muchos años el Seguro Social estuvo pensionando con el decreto 758 y nunca se dijo que era inviable, nunca se dijo que el sistema pensional iba a ser agua o que se iba a acabar porque se pensionaran con 500 semanas. Eso nunca se dijo en Colombia. Antes, por el contrario, se le reconocían más aditamentos o más elementos o más incrementos a esa pensión básica que obtenía una persona. Por eso, cada vez que ustedes quieran hablar de la transición y cada vez que quieran hablar de la reforma en el sistema pensional, miren bien el discurso de parte de quién viene, porque ese es un país donde siempre aquellos que manejan el dinero quieren exprimir hasta último momento a aquellos que no tienen absolutamente nada. Es un discurso que cualquiera pensará es
es un discurso terrorista o como lo quieran decir, pero aquí estamos diciendo la verdad porque estamos analizando la norma con la cual muchas personas fijaron su esperanza de poder pensionarse a una edad que consideramos era justa, hasta los 60 hombres, hasta los 55 mujeres, pero que posteriormente la ley 100 entró a modificar y exigió desde el año 2014 que no fueran 60 años sino 62, desde el 1 de enero del año 2014, no son 60 sino 62 para los hombres, no son 55 sino 57 para las mujeres, y eso no es suficiente. Por eso, cuando hablamos de la ley 797, nos damos cuenta que entró a socavar profundamente esas columnas que amparaban o protegían allí el sistema pensional en Colombia. Y todo se hizo con el ánimo de que los fondos de pensiones pudieran enriquecerse mucho más, los administradores del dinero de todos pudieran enriquecerse mucho más, porque siempre se ha visto que las reformas es el caballito de batalla en el cual se montan a cabalgar los políticos del momento para poder captar mucho más dinero de las personas y darle muy poco con respecto a lo que captan. Vamos a hacer otro paréntesis y a recepcionar otra llamada porque tenemos televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, televidente en línea, ¿cómo me le va? Muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Dónde nos llama, mi señor? Sí, señor, mi nombre es Giovanni José Vivas. Don Giovanni José Vivas, ¿nos está llamando de dónde, don José? Vivas me dijo, Rivas. Vivas. Vivas. ¿Cuál es su inquietud, don Giovanni? Sí, señor, mi inquietud es la siguiente, doctor. Yo ya tengo cotizadas 1.321 semanas. ¿1.321 semanas? Sí, señor, y tengo 54 años. Sí, señor. Entonces, o sea, tengo que esperar, ¿cierto?, que tengas 62 años, doctor. ¿Cuál es su fondo de pensiones? Colpensiones, doctor. Usted está en Colpensiones. Perfecto. Y la pregunta es si a pesar de tener ya 1.321 semanas, debe esperar a cumplir 62 años para poder pensionarse. ¿Esa es la pregunta? Esa es la pregunta, doctor. ¿Usted actualmente está trabajando, don Giovanni José? No, señor. Hace 2 años que yo dejé de cotizar al sistema, doctor. ¿Y la base con la que usted cotizó en promedio los últimos años, cuál fue su salario? Un promedio de 900.000 pesos. 900.000 pesos, casi el mínimo. Sí, el mínimo, sí. Casi. Perfecto. Y la pregunta es saber si usted debe seguir cotizando para poder pensionarse o si se puede pensionar porque ya tiene las semanas. Esa es la pregunta. Eso, también. Las dos preguntas, doctor. Bueno, vamos entonces a responderle al señor Giovanni José Vivas, que nos está llamando, presumimos que es de la ciudad de Cali, sí, porque aquí en Tablero Jurídico es así, de inmediato, allí en vivo y en directo. Don Giovanni entonces nos dice 54 añitos y 1.321 semanas, está vinculado a Colpensiones. La pregunta es, ¿debo seguir cotizando para poder pensionarme? ¿O puedo ya esperar solamente la edad? Preguntas que se las vamos a responder. Primero, recuerde usted que el artículo 33 de la ley 100, artículo 33 de la ley 100, establece que para pensionarse hay que tener cotizadas 1.300 semanas. Ojo, 1.300 semanas. Entonces usted dijo, ya cumplí con el primer requisito, 1.300 semanas. Pero como son 2 requisitos, a usted le falta cumplir el segundo. Y el segundo es la edad. No importa que usted tenga 1.321, 1.500, 2.000 semanas, 3.000 semanas. Si usted está en Colpensiones, hasta que no cumpla los 62 años en su condición de hombre, no puede obtener la pensión. Ojo, no puede obtener la pensión sino dentro de 8 años. Tiene 54, le faltan 8 añitos para poder cumplir con los 62, a pesar de que ya tiene las semanas allí en el fondo de pensiones que ya seleccionó. Pero ¿qué pregunta don Giovanni José? Nos dice, ¿debo seguir cotizando para tener la pensión? Yo le respondo, no, señor. Salvo que usted consiga un trabajo como dependiente, es decir, tenga un empleador que lo formalice para que usted vuelva a vincularse al sistema y aportar, usted está en la obligación de seguir aportando.
Pero si usted no consigue trabajo, esperemos que sí, porque usted está muy sardino, muy joven, 54 añitos. Me imagino que usted es de los que se levanta a medianoche al baño y la señora le tiende la cama, no lo quieren ver ahí a usted porque no está trabajando. Dios permita que consiga trabajo pronto, no solamente porque puede ser un problema emocional para uno a los 54 años, sentirse útil laboralmente y no conseguir esa oportunidad. Y sobre todo porque presumimos que usted tenía un hogar y usted de alguna forma era la base económica o el sustento de ese hogar. ¿De qué vive uno a los 54? De algún trabajo. Entonces, ¿qué sucede si usted no consigue trabajo en estos 8 años? Usted no tiene necesidad de seguir cotizando porque ya tiene el número de semanas mínimos que se exigen, que son 1.300. Usted tiene 1.321. Entonces, don Giovanni José Vivas, usted puede estar tranquilo porque no es necesario que se preocupe para poder seguir aportando semanas al sistema. La intranquilidad la genera, que está muy sardino, y son 8 años donde usted no puede estar en esa circunstancia porque debe producir su propia manutención, su propio sustento, o el de su hogar o su familia, si la tiene. Entonces, existe preocupación. Hay que tocar puertas y Dios permita, repito, que usted pueda vincularse prontamente a algún trabajo formalizado o informal. Lo importante es generar algún tipo de ingresos. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo me le va, mi señor? Muy bien, gracias. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? John Jairo Pimentel, de aquí de la ciudad de Cali. John Jairo Pimentel. John Jairo, ¿usted no estaba de alcalde en Jamundí? No, señor, todavía no. Bueno, es su homónimo entonces, porque allá había un Pimentel de alcalde. Cuéntenos, John Jairo, ¿cuál es la inquietud? Bueno, la inquietud mía es, lo que pasa es que yo hace 2 meses sufrí un accidente de tránsito y yo venía cotizando pensión, cesantía y todo lo correspondiente. Sí, señor. Pero pues ahora tengo un problema en la rodilla, entonces no, hasta el momento no he podido tener respuesta de la EPS y parece que voy a quedar con el problema, con la dificultad en la rodilla. ¿Usted hace 2 meses o 2 años se accidentó? No, hace 2 meses. 2 meses hace que se accidentó. ¿Usted venía haciendo aportes al sistema EPS, ARL, Fondo de Pensiones y Caja de Compensación Familiar como independiente o tenía un trabajo? No, empleado, yo era empleado. Era trabajador de una empresa, perfecto. ¿En este momento está en tratamiento o ya terminó el tratamiento? No, en este momento pues ya el tratamiento se terminó y sigo con la rodilla igual. Sigue con la rodilla igual. En estos momentos no estoy trabajando. La pregunta mía es si el fondo de pensiones entra a trabajar ahí como tal, como una pensión por invalidez o qué. La afección que usted tuvo fue en una rodilla. Una rodilla. ¿Qué le diagnosticaron? Fractura de rótula. Fractura de rótula. Pero se supone que si usted tiene 2 meses, ya terminó el tratamiento inicial que le brindaron en esa rótula y no se ha recuperado, usted debe acudir nuevamente donde el médico. Si ese médico general no ha podido resolverle el problema, debe remitirlo donde un médico especialista. ¿Usted en este momento le están pagando incapacidades? No. ¿Y su relación laboral se terminó con la empresa? Sí, ya, o sea, yo ya estaba desvinculado a la empresa laboral. Cuando usted se accidentó ya no estaba trabajando. No, ya no estaba trabajando. Perfecto. ¿Y quién le ha hecho aporte en estos últimos 2 meses al sistema de seguridad social en salud? Mi esposa. Su esposa. Vamos a precisar algunas cosas. Amigo John Jairo, ¿usted cuánto tiempo transcurrió entre la fecha en que terminó su contrato de trabajo y el accidente? Este transcurrieron como 3 meses. 3 meses. ¿Usted acudió a la Caja de Compensación Familiar para que le protegieran la terminación de su contrato de trabajo? Es decir, le pagaran la seguridad social durante 6 meses que están obligadas las cajas de compensación familiar.
es lo que llama el subsidio del desempleado. Exactamente, llama protección al cesante, ley 1336 del 2013, 1636, corrijo. No, la verdad no, a eso no me había conocimiento. Entonces tome nota y ya vamos a retomarle nuevamente con el poco tiempo que nos falta aquí, porque ya el tiempo prácticamente se nos ha acabado. Ley 1636 del 2013, ley 1636 del 2013, se llama protección al cesante y es la obligación que tienen las cajas de compensación familiar de poder garantizarle a la persona un ingreso mínimo y los aportes al sistema de seguridad social durante el tiempo usted está desempleado, hasta por 6 meses. Ahora sí, la pregunta, John Jairo, porque nos vamos a raíz de la terminación del tiempo asignado en el día de hoy. Cuénteme a ver qué es lo que quiere saber en torno a esos 2 meses que lleva usted incapacitado y que no le han terminado el tratamiento. Pues si en algún momento que de pronto la rodilla no tenga solución, o sea, no vuelva a matar como antes, el fondo de pensiones ya entra a trabajar como a pensionarlo a uno, mejor dicho. Correcto. Por invalidez o algo. Bueno, vamos rápidamente, le voy a responder a usted. ¿Cuántas semanas tiene cotizadas hasta el momento? Pues la verdad en este momento no tengo muy claro, pero ya llevo desde los 18 años que estoy trabajando, tengo 35 años. 18 a 35 serían 17 años trabajando. 17 años. 17 años, es decir, usted tiene por allá 750, casi 850 semanas aproximadamente. ¿Y su fondo de pensiones Colpensiones? No, es por venir. Por venir, perfecto. Vamos entonces a responderle rápidamente porque el tiempo está ya expirado prácticamente. Don John Jairo Pimentel, le recuerdo que para poder usted pensar en una pensión hay que remitirse a los artículos 38 y 39 de la ley 100. Si usted me dice que tuvo fractura de rótula, difícilmente usted va a cumplir con lo que dice el artículo 38, es decir, tener una pérdida de capacidad laboral del 50% o más. Difícilmente. ¿Por qué razón? Porque conocemos casos en donde la persona le ha amputado una pierna amputada. Ojo, no es fractura de rótula, es una pierna amputada y le han dado 30, 40, no ha llegado al 50% de pérdida de capacidad laboral. Dios permita que usted se recupere. Las semanas las tiene, porque tiene semanas suficientes. Simplemente hay que procurar que mantenga las 50 entre los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración. Entonces le digo esto adicionalmente, don John Jairo Pimentel. A pesar de que usted tenga esa fractura de rótula, el porcentaje no le va a alcanzar. Pero como usted está en tratamiento, aún siguen los dolores y al parecer ya los médicos cerraron su caso, usted debe retomar, pedir nuevamente cita con el médico, léase la ley 1636, vaya ante su caja de compensación familiar, expóngales el caso, porque usted, al estar desempleado, ellos debieron garantizarle durante 6 meses los aportes al sistema de seguridad social, en este caso pensión y salud. ¿Por qué razón? Porque el hecho de usted estar vinculado al sistema como régimen contributivo y no como subsidiado como está ahorita, o cambiamos como beneficiario, porque usted está como beneficiario de su esposa, no le va a permitir a usted reconocimiento de incapacidades. Si usted hubiera estado pagando al sistema como cotizante y no como beneficiario como está ahorita, usted le habían pagado esos 2 meses de incapacidad. Ese es un tema que va a quedar corto porque ya me anunciaron por el interno que el tiempo se acabó, pero la invitación es para el día de mañana en punto de las 3, cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes les agradecemos que hayan comunicado con nosotros, nos hayan puesto a consideración sus temas para poder hacer lo que más nos gusta, trabajo pedagógico orientando a nuestros televidentes. A todos ustedes una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.